que no hay una sola manera de ser autista, que hay muchas maneras de ser autista. No es una enfermedad, sino una condición. Y es que la palabra espectro no es algo negativo. No juzgar el comportamiento, sino tratar de entenderlo. ¿Qué tipo de estrategias le pueden servir a una persona con autismo para regularse emocionalmente? Como seres somos muy faltos de empatía. Bienvenidos a Ser Pasteur, tu podcast de bienestar. Aquí creemos que el bienestar es una construcción diaria que abarca cuerpo, mente y espíritu. En cada episodio compartimos ideas y consejos para construir juntos una vida más equilibrada y saludable. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la salud mental y es el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA. Para ello nos acompañan dos psicólogas con gran conocimiento en el tema. Una de ellas es Denise Gallego, mi coanfitriona de Ser Pasteur y psicóloga de Hablemos y Sanemos, el programa de salud mental de Farmacias Pasteur. Y nuestra invitada especial, que es Catalina Henao. Catalina es psicóloga clínica de la Universidad de Envigado. Juntas vamos a explorar qué es el autismo, cómo reconocerlo y principalmente cómo construir una sociedad más inclusiva. Comencemos. Denise y Lina, muchas gracias por este espacio. La verdad que es muy significativo para mí estar acá. Me encanta tenerte como invitada y más que todo porque tú eres colega de Denise y tienes bastante conocimiento en el tema. Qué bueno que todos nuestros colaboradores y las personas que escuchen este podcast puedan tener información veraz a propósito pues como de todo lo que se encuentra por ahí. Para empezar, Cata, cuéntanos qué es el autismo y cómo podemos explicarlo de manera sencilla a quienes nos están escuchando. Lina, esta pregunta es muy relevante. Es clave recordar que el autismo no es una enfermedad, sino una forma diferente de procesar la información y el entorno. Muchas veces se piensa que las personas con autismo no quieren socializar, pero en realidad sí lo hacen solo que a su manera. Además, es fundamental respetar sus tiempos y formas de expresión. Algunas personas pueden tener dificultades para interactuar con la sociedad y también dificultades con la comunicación verbal, pero pueden expresarse a través de otros medios, como gestos, imágenes o tecnología de apoyo. Es importante que la persona con autismo aprenda estrategias que le puedan servir a regularse emocionalmente. Cata, me parece muy interesante esa concepción que acabas de dar sobre el autismo. Sin embargo, me gustaría precisar sobre un concepto muy importante dentro del trastorno y es sobre la palabra espectro, porque muchas de las personas que reciben el diagnóstico o de las familias que acompañan a las personas que reciben el diagnóstico se horrorizan al escuchar las palabras espectro, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que es importante aquí destacar algo y es que la palabra espectro no es algo negativo, más bien se utiliza para poder abordar esa diversidad, como tú lo mencionaste al inicio, que tienen las personas del autismo de sentirlo, de manifestarlo. Esto nos da también a entender que no hay una sola manera de ser autista, que hay muchas maneras de ser autista y que cada uno tiene una necesidad específica, ¿cierto? Que todas las personas tienen necesidades diferentes. Habrá muchas personas que necesiten fortalecer su parte de la inteligencia, otros las habilidades sociales, hay otros que tienen que trabajar más el tema de la interacción social y por eso se habla de que neurodiversidad, ¿cierto? De que todas las personas son completamente diferentes cuando tienen una manifestación de autista y que todas tienen necesidades diferentes de acuerdo a los apoyos recibidos, porque puede que una persona autista tenga su grupo familiar que la apoye y hay otros que simplemente no cuentan con eso y que antes todo el tiempo los están juzgando y eso los lleva antes como a aislarse, a distanciarse más de ese diagnóstico y de vivir la vida con normalidad. Cata, ya entendiendo esto, a mí sí me gustaría un poco entender qué tipo de estrategias le pueden servir a una persona con autismo para regularse emocionalmente. Denise, lo pueden hacer proporcionando un espacio físico acogedor y organizado, también estableciendo rutinas claras y predecibles. Esto les brinda una sensación de seguridad, control sobre su entorno, lo que les permite desenvolverse de una manera más independiente. ¿Sabes qué, Cata? Eso que estás diciendo me gusta mucho porque las personas que no entendemos o no conocemos sobre este trastorno, probablemente tengamos un imaginario del comportamiento de las personas diagnosticadas que sea equivocado. Y esto de rutinas organizadas, espacios físicos acogedores, me lleva mucho a pensar en su día a día, en que así como nosotros muchas veces necesitamos tener las horas de qué vamos a hacer durante el día, a qué horas vamos a desayunar, cómo vamos a organizar nuestra agenda, a qué horas vamos a almorzar, cómo vamos a organizar nuestro trabajo del día a día, y eso también a nosotros nos proporciona seguridad. Una persona que tiene este diagnóstico con una rutina
así como la de nosotros, solo que adaptada a sus necesidades, pues va a poder tener una forma más fácil o más acertada de regularse emocionalmente. De hecho, hace poco, en el mes de abril, seguramente muchos conocen un podcast muy famoso que se llama Vos Podés, en el que emitieron un capítulo donde la invitada era una persona que estaba diagnosticada con el trastorno de espectro autista, y ella fue muy clara y muy transparente frente a lo que sentía y cómo vivía su diagnóstico, y nos abrió una puerta hacia la humanidad de ella, hacia su día a día, hacia entenderla más allá de este trastorno. Y me encanta porque ella nos daba ejemplos de lo que para ella era importante, y hubo un momento muy bonito, y es que cuando ella llegó a la entrevista quería llegarle con algo a la persona que le iba a entrevistar, y ella lo que encontró de valor para darle fueron sus palabras, y le entregó una carta, y fue algo súper bonito que para ella fue un regulador emocional. Esto creo que puede ser un buen ejemplo para que todos podamos entender, y pues claro, ya que Denis y tú nos están dando como este marco de lo que es el espectro autista, hay demasiada coherencia y uno va atando cabos. Yo diría, Lina, que comprender y adaptarnos más fácil también nos lleva mucho a practicar como la empatía, no solamente ver como lo que debería de ser, sino desde lo que ellos viven en su día a día, que es algo de lo que acabas de decir. Yo también tuve la oportunidad de ver ese podcast, me pareció hermoso, me sacó la lagrimita. Yo lloré bastante cuando pues finalmente entrega este regalo y me hizo entender que muchas veces como seres somos muy faltos de empatía, ¿cierto? Entonces, si de pronto comprendemos esto, si ustedes también están escuchando esta información, la invitación es a que ustedes puedan adaptarse también a ese mundo, que no es que lo vivan con la misma intensidad que ellos lo viven, pero sí entender que ellos lo viven de una manera diferente. Y quizás el comprender eso nos permita también entender las dinámicas que debemos emplear con las personas que en su día a día pues están con este trastorno. Y ahora que mencionas eso, pues muchas veces nosotros no nos damos cuenta, inclusive las familias de las personas que puedan llegar a tener ese trastorno, no nos damos cuenta cómo identificar o cuáles son esas señales que nos dicen que es posible que esta persona esté teniendo pues como características relacionadas con el trastorno. ¿Qué nos dicen ustedes, Denis, Cata? Cuéntenos qué señales de alerta nos pueden dar información a padres y a cuidadores para identificar o detectar el trastorno en nuestros familiares o en nuestros seres queridos. Linis, es una pregunta muy interesante, pero yo siento que intentar definirla en este momento es un poco complejo porque la sintomatología va a variar según la etapa de vida en la que se encuentra la persona, ¿cierto? No es lo mismo hablar de signos de alerta de una persona adulta, hablar de signos de alerta de un niño de 0 a 3 meses, cuando se empiezan a mostrar unas señales muy claras de que muchas veces ese proceso de desarrollo no va por una condición normal o que es, digamos, lo esperado. En un bebé nosotros podemos ver varias cosas y digamos que eso puede ser desde el primer mes de edad hasta incluso los 6 años, que podemos evidenciar, por ejemplo, que tienen conductas muy evasivas, que algunos se muestran muy reactivos, que incluso les cuesta mucho las interacciones sociales, que tienen comportamientos muy repetitivos y tienen actividades muy restringidas, y eso por ejemplo en el juego, en ellos es muy notorio eso. Los niños con autismo tienden a ser muy organizados en el juego, son más bien como los digo, no son tan dinámicos, no se abren tanto como de vamos a desorganizar toda la sala, sino que ellos más bien se preocupan por organizar cada carrito, cada cosa en su lugar, y si tú llegaras a coger ese carrito y llegaras a interrumpir esa dinámica de juego, para eso ellos sería un caos. Entonces desde ahí ya tenemos también una señal de alerta. En los adultos hay varias cosas. Lo primero es que yo siento que esta sensación de no pertenecer en algún momento nos aborda a todos, pero cuando hablamos del espectro autista, hablamos de esa sensación de que realmente no pertenecemos, ¿cierto? De que sentimos que no estamos ahí en ese mundo social y que quizás no tenemos como esa capacidad para interactuar con las personas que están ahí. También, pues hay mucha, ¿cómo diría esto? Hay como mucha rigidez con el tema de las rutinas. En los adultos también se puede manifestar mucho la rigidez con las rutinas muy estrictas, entonces es normal que si de pronto hay un cambio pequeñito en las rutinas, ellos se enojen, sean reactivos, que sean muy resistentes al cambio. También se ve muy notorio el tema de los hiperfocos temáticos. Hay adultos que les encanta, pues no sé, y eso lo podemos experimentar en cualquier etapa de la vida, incluso nosotros si no estamos diagnosticados, pero digamos que en el trastorno autista se ve más.
y es que hay hiperfoco de información. Entonces, si se concentran en un tema, todo el tiempo están en ese tema, quieren saber de ese tema, quieren buscar de ese tema, o si se concentran en un solo color, quieren que todo sea de ese color, se vuelven muy rígidos a nivel mental. Y otra de las cosas, digamos que ese sería también clave y fundamental poder como tenerlo en cuenta, es que el malestar y la irritabilidad a los espacios sociales suele generar un malestar muy notorio y que después de tener largas interacciones necesitan periodos de descanso muy largos. Se aíslan entonces, se distancian, entonces no sé, van a una fiesta de la empresa, por ejemplo, y luego de estar ahí quieren llegar a la casa y encerrarse un día, 2 días, no quieren ir a trabajar, necesitan mucho descanso de las interacciones sociales porque se irritan fácilmente. Esto, digamos, no indica necesariamente que una persona tenga autismo, pero sí podrían ser señales que nos lleven a buscar una ayuda profesional y a evaluar si realmente sí lo podemos tener. Eso te iba a decir, porque entonces esas características también se podrían asociar con una personalidad tímida o introvertida. Entonces, de todas maneras, una persona adulta, hoy en día que somos más conscientes del cuidado de la salud de una manera integral, pienso que acercándose a un acompañamiento psicológico podría no solamente asociar las señales de comportamiento con diagnósticos como el trastorno de espectro autista, sino que también atendería otros asuntos relacionados con su salud mental. Cata, por ejemplo, desde tu perspectiva, cuéntanos cómo podrías asociar esto que nos está diciendo Denis con la detección temprana, o qué tan importante es este proceso de detección temprana en las personas que viven estas características o que tienen la sospecha de que pueda tener este trastorno. Lina, esta pregunta es muy importante porque la detención temprana siempre va a ser muy clave, porque permite acceder a intervenciones que pueden mejorar significativamente el desarrollo y la calidad de vida de la persona con autismo. Cuanto antes se brinde apoyo, mayores siempre van a ser las oportunidades de potenciar las habilidades de esa persona con espectro autista. Es muy importante mencionar, y Denis lo decía, que los inicios del diagnóstico se dan desde una edad temprana, niños de 2, 3 o 4 años o a veces quizás hasta la adolescencia. Y se diagnostica más en niños que en niñas, que también es muy importante mencionar. Aparte de estas señales que nos explica Denis, también es muy interesante saber que las personas con autismo también pueden tener muchos puntos fuertes, como ser capaces de aprender detalladamente cosas y recordar la información por largos periodos de tiempo, y tener también una gran memoria visual y auditiva, y también sobresalir en algunas materias como matemáticas, ciencias, música o el arte. Eso que me dices me encanta definitivamente, porque no es como enfocarnos en que la persona tiene un trastorno, sino que la persona tiene una forma diferente de ver la vida, de socializarse, de desarrollar diferentes tipos de habilidades. Y bueno, siento que de pronto por eso las empresas, las instituciones educativas, las instituciones de salud, la familia, cada vez tiene mayor sensibilidad hacia entender a la otra persona y hacia ponerse en los zapatos de la otra persona para ver cómo entiende su mundo y cómo poder tener una buena relación. Cata, ¿y qué tipo de apoyo pueden recibir una persona con autismo? Lina, existen muchas estrategias y muchas maneras de apoyar a una persona con autismo. Vamos a hablar pues como de las terapias más utilizadas, que es la terapia del lenguaje, que su objetivo principal es mejorar la comunicación verbal y no verbal. La terapia ocupacional, que trabaja en la autonomía y adaptación a diferentes entornos de la persona pues con espectro autista. La intervención conductual, que ayuda a gestionar las emociones y mejorar las habilidades sociales. Y algo muy importante es trabajar también en la fisioterapia, que ayuda a mejorar las destrezas físicas como los movimientos de los dedos o los movimientos gruesos del tronco y el cuerpo. Además, es importante que la familia y las personas que están dentro del núcleo familiar de una persona autista estén informados y reciban orientación para crear un entorno más accesible y comprensivo. Definitivamente hay muchos mitos sobre el autismo, y seguramente la persona que está escuchando en este momento este episodio debe de estar imaginándose el comportamiento, cómo se ve una persona autista, o debe estar pensando en alguien como, yo he visto a fulanito que se comporta de esta manera, ¿será que tiene trastorno autista? O yo pensaba que una persona autista era de las que se senta abajo de la ducha
con movimientos repetitivos y que no era capaz de salir de su casa. Pienso que hay muchas formas de imaginarse a una persona que está diagnosticada con autismo y muchas veces están relacionadas con mitos o con imaginarios colectivos que no necesariamente responden a la realidad del trastorno. Cata, ¿cuáles mitos o cuáles imaginarios debemos erradicar para poder fomentar más la inclusión de estas personas? Lina, esta pregunta me encanta porque hoy en día hay muchos mitos sobre el autismo y como mencionas debemos empezar a erradicarlos. Uno de los mitos más comunes es que las personas con autismo viven en su mundo y no quieren relacionarse ni comunicarse. Esto, por lo contrario, no es cierto. Muchas veces lo que sucede es que estas personas necesitan un entorno que respete sus formas de comunicación y socialización. Otro mito muy común es que el autismo se cura. El autismo, como lo dije inicialmente, no es una enfermedad, sino una condición de por vida. Lo que sí se puede hacer es brindar apoyo para mejorar la calidad de vida y facilitar su desarrollo. Ahí, Cata, yo también quiero como aportarte en algo, y es que es muy común pensar que las personas autistas tienen como una mente prodigiosa, ¿cierto? O que tienen talentos excepcionales. Y si bien esas son características que pueden surgir en una persona, siento que eso no aplica para todos los casos, ¿cierto? Niñas, ¿y cómo podemos contribuir las personas del día a día a una sociedad más inclusiva para las personas con autismo, inclusive si no sabemos que las personas están diagnosticadas? Lina, esta pregunta es muy importante porque podemos empezar por educarnos y sensibilizarnos. Es fundamental que en las escuelas, los lugares de trabajo, en el entorno social se promueva la diversidad, el conocimiento y se adapten entornos que sean más accesibles. También el respeto y la empatía juegan un papel muy importante, como lo mencionaban anteriormente, porque en lugar de imponer una única forma de hacer las cosas, debemos entender que hay muchas maneras de percibir el mundo y relacionarnos con él. Yo siento que también una manera de poder practicar la inclusión es poder brindar oportunidades reales a las personas que tienen ese diagnóstico, ¿cierto? Muchas veces como sociedad excluimos a las personas que tienen algún tipo de condición de salud mental o en este caso del neurodesarrollo y las excluimos de toda oportunidad. Puede ser laboral o incluso de actividades sociales, pero siento que una manera de poder trabajar en eso es empezar a incluir a estas personas más en esas actividades sociales y que ellas realmente sientan que tienen esa participación desde lo que ellos pueden aportar, ¿cierto? No obligando, sino más bien incluyendo a quienes quieran estar en ese espacio y aprender también de ellos. Incluso, no sé, pero es muy curioso porque, por ejemplo, hasta ahora nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de los mudos, de los sordos y entendemos ya su mundo, ¿cierto? Y hemos adaptado un mundo también para ellos, los libros, por ejemplo, o incluso cuando comprendemos que están en la calle y los tenemos que ayudar, ya desde ahí estamos practicando inclusión. Lo mismo sería con el tema del trastorno autista. Que no sea muy común o que no esté presente en todos no quiere decir que lo tengamos que desdibujar. Total. Yo pienso que todo el tema de diversidad, de equidad e inclusión ha sido muy orientado hacia personas como pertenecientes a la comunidad LGTBI o personas con alguna etnia o personas de otros países o personas de otras ciudades, pero se ha excluido mucho personas que tienen otro tipo de realidades, no sé cómo llamarlo, ustedes me corregirán, pero entre ellas aquellas que tienen algún trastorno que hacen que su vida o la forma como perciben el mundo sea diferente a como lo hacemos el resto de las personas, pero no, esto no le impide poder ser un buen empleado, participar en un equipo de trabajo, no le impide hacer parte de un programa académico en una universidad, no le impide compartir con su familia, tener sus amigos, sino que lo hace a su manera. Entonces, pues a propósito de lo que tú dices, Denise, me gusta mucho como entender este tema de la inclusión y ese ejemplo de los sordos, de los ciegos, es demasiado acertado. Y qué bueno que con todo lo que hemos aprendido hoy con ustedes, chicas, después de escuchar esto nos quede pensar en ser más empáticos hacia el otro y no juzgar el comportamiento, sino tratar de entenderlo y pues no necesariamente tenemos que saber que la persona que se está comportando de X manera enfrente nuestro está diagnosticada con un trastorno como el espectro autista,
pero sí que existen tantas formas de vivir la vida, de entender la vida, que sí que es posible que la forma como esa persona lo está entendiendo, lo está viviendo, sea, digamos, como el resultado de su comportamiento, y desde mi posición lo que debo hacer es respetar. No sé ustedes como qué opinan en ese punto. Yo siento que el cambio empieza por uno, ¿cierto? Si podemos entender las cosas tan sencillas que abordamos del día de hoy, siento que se nos puede abrir una perspectiva completamente nueva a ver el mundo a través de la empatía, ¿cierto? Y no solamente para este tipo de trastorno, sino también incluso para aquellas personas que tienen otro tipo de alteración de salud mental. Yo siento que el cambio siempre empieza por uno, por el cambio individual. Entonces, una invitación, como decía Linis, muy abierta, que desde lo que cada uno escuchó el día de hoy, pues interiorice la información que cree o necesite en este momento de su vida y empiece a practicarla de la mejor manera posible. Bueno, es muy importante porque todo eso que hemos hablado sobre la inclusión no es solo aceptar a las personas con autismo, sino también de darles la oportunidad real de la participación en la sociedad. No podemos excluir a estas personas. Estas personas también tienen como el derecho de participar y no ser juzgadas, sino que siempre hayan como unas metodologías de enseñanza para mejorar como la accesibilidad en espacios públicos y así poder fomentar pues como la comprensión en todos los ámbitos. Bueno, niñas, me encantan sus conclusiones. Definitivamente este tema es demasiado apasionante, demasiado interesante, y qué bueno que las personas que se sintieron conectadas con el tema que les trajimos hoy puedan investigar un poco más, buscar más información. Qué bueno que se pudieran escuchar este capítulo sobre autismo que les estamos mencionando del podcast de Vos Podés, porque también les abre mucho a todos una puerta hacia el conocimiento del trastorno de una fuente directa, de una persona que lo vive y lo experimenta en su día a día. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ser Pasteur. Esperamos que esta conversación los haya podido ayudar a comprender mejor el autismo, la importancia de la inclusión, y bueno, muchas gracias Denis y Cata por compartir su conocimiento y sus experiencias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ser Pasteur. No olviden suscribirse y compartir este espacio con amigos y colegas.